La gastritis crónica en general. Ya la autoinmunitaria es una parte de la gastritis crónica. Nos hemos desmenuzado y estamos volviendo otra vez a la gastritis crónica. Bueno, entonces dice acá, hay una pérdida importante de la masa de células parietales. Se asocia con frecuencia a metaplasia intestinal también, reconocida por presencia de células caliciformes, ¿sí? Y además se asocia al alto riesgo de producir adenocarcinoma gástrico. Bueno, entonces, ¿cómo se produce el daño acá? Es a partir de los radicales libres, de los EROS, que están relacionados obviamente con la inflamación crónica, obviamente dan lugar a liberación de estos radicales libres, ¿sí? Y a estímulos proliferativos como respuestas regenerativas a las lesiones del proceso inflamatorio, con una mayor producción de gastrina. ¿Por qué se produce mayor cantidad de gastrina? ¿Por qué mamacita querida? Porque las células parietales están siendo afectadas, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿no? Hay una pérdida importante de la masa de células parietales. Entonces ellas no están pudiendo producir, hay disminución de la masa. Entonces al no haber se retroestimula. Entonces hay una hiperplasia y mayor producción de gastrina, pero no de ácido clorhídrico, ¿me entienden? Ya, eso es importante que se entienda. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Sí? Entonces hay estímulos proliferativos como respuestas regenerativas a las lesiones, ¿no? Una mayor producción de gastrina ya, ¿sí? Y además esta gastrina señala aquí que es un mitógeno epitelial gástrico. ¿Qué significa esto? ¿Qué función tiene la gastrina? La gastrina contribuye al mantenimiento y proliferación de células que recurren al estómago. Ya, al estómago en general, ¿sí? Se encarga de repitelizar, si ustedes entienden. Por eso dice acá, respuestas regenerativas. Y con eso entonces va a contribuir al correcto funcionamiento y protección de la mucosa gástrica. Es importante la gastrina entonces. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Es un mitógeno gástrico, estimula la proliferación. Ya, y entonces, cuando esto es demasiado exagerado, pueden dar lugar a un carcinoma gástrico. Las lesiones preinvasivas in situ pueden ser reconocidas a nivel histológico como una displasia, obviamente, que puede ser de bajo grado o de alto grado, preinvasivas, todavía están in situ, dentro del epitelio. Bueno, hay otro punto acá, ¿no? La gastritis quística. Es rara, es muy rara, dice. A ver, leamos acá. Es una proliferación epitelial reactiva exuberante. Condición rara del estómago caracterizada por formación de quistes en la submucosa, revestidas por epitelio. Se supone que están provocada por traumatismos o bien grandes cirugías bariátricas, endoscopías, ¿no es cierto? Entonces es una respuesta a ello que puede producirse la aparición de esta gastritis quística. Bueno, aquí estamos viendo una típica gastritis crónica atrófica, porque ahí miren, disminución de la cantidad de glándulas con metaplasia intestinal. Ahí viene, miren las células, las tachitas nos indican, esta tachita nos indica las células caliciformes que están presentes. Estas son las glándulas mucosas un poquito más profundas. Aquí miren, hay actividad del mal, ahí están, agregados linfoides. Acá puede haber erosiones, pequeñas erosiones. Sí, hay congestión, miren, los vasos congestivos. Mucha inflamación. Así estamos viendo, ¿sí? Entonces, si hacemos cortes a nivel de la mucosa fúngica, vamos a ver que hay ausencia de células parietales. Hay pérdida, se pierden las células. Son las principalmente atacadas. O de preferencia son atacadas las células parietales, ¿sí? Bueno, y acá les voy a mostrar, esta es la gastritis quística,
siempre rodeadas por epitelio. Dilatación de glándulas, miren, hacia la submucosa, revestidas por epitelio. Esto, como decíamos, se supone que es una respuesta al traumatismo inferido a la mucosa gástrica. Bien. La enfermedad ulcerosa péptica. Péptica se refiere a que es causada por la hiperacidez. Pero aquí vamos a ver todo lo que está pasando. Bien. Son lesiones crónicas y generalmente únicas. Se localizan de preferencia en duodeno y antrogástrico. ¿Sí? Y antrogástrico. Ahora aquí, requisitos para llamar úlcera péptica. Bueno, péptica dijimos, ¿no? Por la hiperacidez. La úlcera sobrepasa a la muscular de la mucosa. Si la muscular de la mucosa está intacta, entonces vamos a llamar simplemente erosiones. Superficiales o profundas, pero erosiones, porque no está afectando a la muscular de la mucosa. Cuando afecta a la muscular de la mucosa, llegando a la submucosa, esa ya es una úlcera establecida, una úlcera. Casi siempre se asocia a nuestro querido animalito este. También a los aires o tabaquismo. Obviamente el alcohol también tiene mucho que ver. ¿No? Las úlceras duodenales son frecuentes en pacientes con antecedentes de cirrosis alcohólica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica o hiperparatiroidismo. Entonces lo que pasa es que se produce un desequilibrio, eso que les comentaba cuando vimos este cuadrito un desequilibrio entre las defensas y los mecanismos de agresión. ¿Ya? En esto último, en estos mecanismos de agresión, se destaca la participación de este tipo en el helicobacter. Clínicamente es muy típico que se produzca dolor epigástrico, punzante con ardor. Entre las complicaciones más importantes de la enfermedad ulcerosa péptica se consideran hemorragia, perforación y obstrucción parcial en píloro y duodeno. Bueno, ¿por qué llamamos obstrucción parcial? Porque a ese nivel la mucosa alrededor de la mucosa vecina a la úlcera se dematiza y aumenta de volumen el espesor de la mucosa. Y eso a nivel de duodeno o de píloro, como son ya estructuras más estrechas, no son como el estómago, estas son más estrechitas. Entonces ahí puede provocar una disminución del paso, digamos, porque se es inflamada esa mucosa, cerrando un poco, sí, la vía, el paso. Por eso llamamos acá obstrucción parcial. ¿Perdón? O sea, no llega simplemente, ¿no? No llega, no. Obstrucción parcial. A veces, no hay eso. Bueno, aquí estamos viendo una ulcerita. Miren la mucosa muy inflamada, sobre todo en esta parte. El fondo de la úlcera generalmente es material necrótico. Hay fibrina, detritos celulares. Pero los bordes de la úlcera son muy definidos. Muy definidos. Ya algunos autores llaman una úlcera con bordes finos ensacabocados, sacabocados, como para sacar el helado, cucharas, eso. Bueno, entonces esa es la característica, ¿no es cierto? ¿Ya? Que está inflamada, edematizada, todo eso. Y aquí todavía se puede ver que hay una conservación del moco, ese brillo. Aquí vemos otras, miren, ahí está una úlcera, y es un poquito más crónica, ¿sí? Más crónica. Ahí vemos los pliegues, ¿no? Irradiados hacia la úlcera. Aquí tenemos, esta es la parte del estómago y este es el duodeno, ya la primera porción del duodeno. Dos úlceras, dos úlceras. Ahí se ve el fondo hemorrágico, medio blanquecino por la necrosis. Aquí estamos viendo la microscopía. Toda esta parte es la zona de la úlcera, donde todo este es un material necrótico, muy inflamado. Este es la necrosis, el fondo de la úlcera, ¿sí? Necrosis. Entonces hay mucha inflamación, hay tejidos de granulación, también se puede ver acá. Y por
por debajo, en la base de la úlcera, se puede ver algo de fibrosis, ¿no? Por intentos de reparación, por intentos de focalizar este proceso inflamatorio. Bueno, entonces hemos visto ya los procesos inflamatorios de la gastritis, y la otra parte eran las lesiones gástricas gastropatías, ¿no? Donde no hay inflamación evidente. Bueno, entonces entre las gastropatías tenemos estas, las hipertróficas. Las gastropatías hipertróficas son enfermedades poco frecuentes caracterizadas por un engrosamiento cerebriforme, como las circunvoluciones del cerebro. Entonces, un engrosamiento enorme de los pliegues rugosos debido a una hiperplasia epitelial sin inflamación. Eso hay que subrayar, sin inflamación. Tenemos dos ejemplos. La enfermedad de Menetrier es una hiperplasia de células superficiales con atrofia glandular. Es una gastropatía hiperproliferativa premaligna rara, caracterizada por un crecimiento masivo de las células alveolares, del revestimiento gástrico. Entonces, esto da lugar a un engrosamiento de los pliegues gástricos. Este es entonces una condición. La otra es el síndrome de Zollinger-Ellison, hiperplasia de glándulas gástricas. Este es más superficial, este es un poquito más profundo, ¿ya? Secundaria a una excesiva secreción de gastrina, que puede provocar hiperplasia de células parietales e hipersecreción de ácido. Ya. Pero esta gastrina, chicos, hay que tener en cuenta este detalle, que no viene de las células enteroendocrinas del estómago, ¿ya? De las células que no. Es muy poco lo que tiene que ver. Generalmente está llegando de otra parte. De otra parte, de unos tumores que se llaman los gastrinomas. O sea, estas células del sistema APV están ampliamente distribuidas, ¿no? todo el sistema. Hay estas células que bueno, pueden, en el renales, por ejemplo, pueden estar en el páncreas, entonces, ahí se hiperplasia, se multiplican formando unos tumores que se llaman los insulinomas. Y estos insulinomas, producen gran cantidad de gastrina. Obviamente, ¿cuáles son las células blancas, las células dianas de la gastrina? Las células parietales, principalmente ellas. Bueno, entonces ahí está la cosa, ¿no es cierto? Entonces provocan hiperplasia de células parietales e hipersecreción de ácido. Entre un 60 y un 90% de estos gastrinomas son malignos. Ahí está, aquí está prácticamente todo el estómago. Ahí vemos las rugosidades, muy grandes, ¿sí? Aquí podemos ver, miren, parece cerebro realmente. Ese cerebro. Aquí vamos a ver la histología, miren. Este es Menetrier, ¿sí? Hiperplasia foveolar, las foveolas son muy profundas. Las células mucosas de revestimiento están realmente hiperplasiadas. Miren, pues esto hace que esas rugosidades tengan ese aspecto así grotescamente feas. Y aquí vamos a ver otra imagen, miren, ahí está. Otra rugosidad, la hiperplasia, increíble. Acá vamos a ver algo parecido, sí, pero aquí la hiperplasia es de las células parietales, ¿no es cierto? Pero macroscópicamente son medio parecidos, esto hay que dividir con histología. Entonces ahí vemos, ¿no?, los pliegues serpenteantes irregulares, debidas, ¿no?, a la hiperplasia de células parietales, que puede ser en varios sectores o aislados, en grupos aislados de células parietales, que empiezan a proliferar y a hiperproducir ácido clorhídrico, produciendo una hiperacidez. Pero ya les digo, no hay un retrocontrol local. ¿Por qué? Porque la gastrina está viniendo de otro lado, ¿cierto?
¿Entienden? Eso es importante. Vamos con las neoplasias. Doctor, antes que sigan, si hay exceso de gastrina, entonces también va a haber exceso de factor intrínseco de carne. Si hay exceso de gastrina, sí, dígame. Sí. Si hay exceso de gastrina, hay mayor HCl. Claro, mayor HCl. Pero también va a haber mayor factor intrínseco de carne. Claro. Mayor metabolismo. Sí. ¿Ya? Pero eso, digamos, es el menor de los problemas. Aquí el problema es que esa hipersecreción gástrica va a producir úlceras. Digamos, predisponer a la enfermedad ulcerosa, tanto en el duodeno como en el estómago ancho. Entonces, ese es el problema. Gracias. Tumores benignos, dice acá, los pólipos pueden formarse como consecuencia de una hiperplasia, inflamación, ectopia o neoplasia de células epiteliales o estromales. Entonces, generalmente estos pólipos son crecimientos hacia la luz, ¿no? Son crecimientos. Acá dice, puede ser sésiles o pediculados. Sésiles cuando el pólipo es como una jorobita, y pediculado es como un honguito que tiene su talito y su sombrerito. Ese es pediculado. Sésil, pediculado. ¿Ya? Entonces dice acá, puede aparecer como consecuencia de una hiperplasia. Puede ser por aumento de factores de crecimiento, el estímulo puede ser la inflamación. Ectopía o neoplasia de células epiteliales anormales. Ectopía significa que son células que se han implantado ahí, ¿no es cierto? Como los coristomas. Ya, pero estos son los más raros, ¿no? Las células ectópicas. Ya, generalmente es por hiperplasia y se forman estos tumorcitos como pólipos. Hasta el 75% de todos los pólipos gástricos son de tipo inflamatorio o hiperplásico. Ya por inflamación o simplemente porque hay un estímulo de factores de crecimiento epitelial que hace que las células superficiales proliferen, ¿ya? Y se produzcan estos crecimientos que son los pólipos. ¿Qué diferencia entre pólipo y papiloma? Por el epitelio, uno es estratificado y otro es simple. Exactamente, los pólipos son simples y los papilomas son de estratificados. Ya. Y luego tenemos este otro tipo de pólipo que es el adenoma gástrico, así se llama. Es una masa proliferante pero de epitelio displásico. Esto ya deja de ser normal. Potencialmente maligno, o sea que esta es una lesión premaligna. Entonces, estos tumores benignos o premalignos, ¿sí?, en su mayoría aparecen en el contexto de una gastritis crónica con atrofia y metaplasia intestinal. Eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho antes. La autoinmune y la otras crónicas. Aquí tenemos unos polipitos, un grupo de polipitos, que parecen medio peliculados, parecen medio sésiles, pero bueno, ahí están. Esos polipitos. Crecimiento hacia la luz del estómago. Acá vamos a ver un poquito su estructura histológica. Es un crecimiento así como un arbolito ramificado, pero las células están completamente normales, solamente es un crecimiento. Acá podemos notar, ¿no es cierto?, el epitelio cilíndrico simple totalmente normal. El epitelio puede haber algo de inflamación cuando son inflamatorios, cuando son pólipos de tipo inflamatorio, se ven infiltrados con congestión, etcétera, etcétera. Pero cuando no se ve inflamación, entonces solamente se trata de pólipos de tipo hiperplásico, nada más. Son totalmente benignos, totalmente benignos. Se los saca y para de tratar. Ya, acá tenemos un adenoma gástrico. ¿Qué dijimos? ¿Qué características tiene el adenoma? Es una lesión polipoide también, pero ¿con qué características? ¿Perdón, amiga? Epitelio displásico. Ya, entonces vamos a ver. Acá miren, ahí está. Esta es una con bajo aumento. Aquí
Aquí está el tallito, ¿no? Con un tejido conectivo, ¿sí? Con tejido, y aquí está el sombrerito. Este crecimiento así como coliflor. Aquí es el epitelio, pero el epitelio no es muy cristiano, que digamos, no se puede ver muy bien. Pero si vemos un mayor aumento, aquí sí el epitelio está normal, pero hay una estratificación. Los núcleos son hipercromáticos, han perdido la polaridad. Entonces, este es el epitelio displásico. Y ahora, si vemos figuras de mitosis, núcleos algo muy irregulares, ya podemos decir que se trata de una displasia de alto grado. Yo creo que estamos llegando acá, ¿cierto? A un alto grado acá. Bien. El cáncer gástrico. El 90 a 95% de estos cánceres en el estómago son carcinomas. Afectan más a varones en grupos socioeconómicos inferiores. En cuanto a la incidencia, los campeones mundiales de cáncer gástrico son los japoneses. Medalla de oro. ¿Ya? Eso parece que hay estudios que han establecido que los alimentos crudos, sobre todo los frutos de mar, sí condicionan. Y estos otros países que son costeros también, como Chile, Costa Rica, Colombia, ¿sí? que bueno, consumen bastante el producto de mar. Bien. Entonces, entre la patogenia, los factores que pueden predisponer al cáncer gástrico, aquí está nuestro querido bicho, ¿cierto? Infección por el Helicobacter pylori, que produce una gastritis crónica, sí, sobre todo estas con metaplasia de tipo intestinal. La dieta, alimentos con nitritos, los ahumados también tienen algo que ver, los embutidos, escabeches, ¿cómo se llaman estas otras cosas? Embutidos, en fin, y también la comida picante. También tiene su influencia la falta de frutas y verduras frescas. Obviamente el tabaco y el alcohol están muy estrechamente relacionados. Y ahora, en personas que ya presentan una gastritis crónica con metaplasia intestinal, bueno, ya están en la presencia de adenomas gástricos, o pólipos adenomatosos, adenoma gástrico, o pólipo adenomatoso, es lo mismo. Y también hay que tomar en consideración a los factores genéticos de riesgo, ¿no? Las personas que tienen ya alteraciones genéticas ya que predisponen a contraer este tipo de cáncer. En cuanto a la localización, antro y píloro están en un 50-60%, principalmente en curvatura menor. ¿Cómo se clasifica el cáncer gástrico? Según su profundidad y según el patrón de crecimiento. Según la profundidad de invasión se clasifica en carcinoma in situ o intraepitelial, ustedes ya conocen eso. El precoz, confinado a la mucosa y submucosa. El avanzado, con extensión por debajo de la submucosa, vale decir que compromete ya la muscular propia. El patrón de crecimiento. Del carcinoma precoz, ¿qué tipos de crecimiento puede tener? Hacia la luz, ¿no? como poliflorcitas que hemos visto, ¿no? Polipoide. Este es el exotípico, este es un patrón. Otro es el planito, que es plano, no altera mayormente la superficie, o bien puede deprimirse, plano o deprimido. Y por último, el excavado, eso ya está, digamos, lindando con la úlcera. Esto es del carcinoma precoz, ¿no es cierto? Precoz. ¿Qué significa precoz? Que está confinado a mucosa y submucosa. El avanzado, extensión por debajo de la mucosa. También puede ser exofítico, puede ser plano o deprimido, que es esta la contraparte, pero aquí es muy difuso, muy infiltrante. Infiltra difusamente por todo el plano, por toda la pared del estómago. Entonces, a esta modalidad se denomina la linitis plástica. ¿Ya? Y por último también tenemos el excavado ulcerado. Bien. La profundidad de la invasión y la extensión de las metástasis la profundidad de la invasión, la extensión y las metástasis, así debe ser,
y las metástasis ganglionares a distancia siguen siendo los indicadores pronósticos más contundentes en el cáncer gástrico. Entonces es importante evaluar todos estos patrones, ¿sí? Todos estos datos para poder diagnosticarlos, ¿sí? Para el tratamiento del paciente. Eso es lo que piden generalmente los oncólogos o los cirujanos que están tratando el caso. Ahí está, ¿no? El precoz o superficial. Ahí tenemos el exofítico, el plano o deprimido y el excavado. En el superficial. En el avanzado, el exofítico, que también está invadiendo, miren ya hacia la muscular propia. Aquí miren este cáncer. No es muy sobrelevantado, no, es más bien infiltrativo en los planos, digamos, de toda la pared del estómago. Se llama esto linitis plástica. Y este es el excavado ulcerado, y inclusive puede provocar o producir una perforación. Aquí tenemos un excavado ulcerado. Para diferenciar de la úlcera péptica que ustedes ya conocen, miren los bordes. Los bordes son mucho más groseros, mamelonados. Puede haber o no estos pliegues así radiados, pueden estar, no hay problema. Pero sí se nota que los bordes son más duros, más gruesos, más consistentes, ¿no? Más duros. Esa es la característica del cáncer. Aquí estamos viendo el cáncer precoz, ¿no es cierto? Que está tomando la mucosa y su mucosa, aquí algunas glándulas cancerosas han invadido, pero están respetando la muscular propia. Esta ya es la serosa. Para comparar con el avanzado, miren, cómo están entre las fibras musculares acá, cómo se introducen. Ahí está el tumor. Este es el avanzado. Acá tenemos la linitis plástica, toda esta zona, miren, han perdido acá las arrugas y aquí está engrosada la pared. Linitis plástica. Ya, entonces, está notablemente engrosada, ¿sí? Y los pliegues prácticamente están perdidos, ¿cierto? Y acá no se denota una masa dominante, es una masa que digamos, sobresalga a la inspección macroscópica. Es todo difuso. Subtipos histológicos, según Lorange. Hay el tipo intestinal. Esos son carcinomas de tipo intestinal. Con formación de glándulas. Se pueden ver glándulas, ¿sí? Y este es el que está asociado a la metaplasia intestinal. Luego tenemos el difuso, que está escasamente diferenciado. No se ven glándulas prácticamente, pero sí se ve una infiltración de unas células claras con su núcleo rechazado a la periferia, que se llaman células en anillo de sello, ya les voy a mostrar. Y luego tenemos el tumor de Krukenberg, ¿ya? Que es la diseminación del cáncer gástrico a los ovarios. Hay compromiso ovárico en este tipo de cáncer. Hay metástasis hacia ovario. Entonces, todo ese contexto se denomina el tumor de Krukenberg. Bueno, ahí estamos viendo, sí, este es el tipo intestinal. Ahí están las células caliciformes, ¿sí? Algo de erosión por acá, mucho inflamatorio, acá es precoz. Aquí está respetando la mucosa. Al menos lo que vemos en esta imagen, ¿no? Ya hay glándulas visibles, ¿cierto? Se ven glándulas. En cambio acá no. Son esas masas de células claras, ¿sí? Miren, con el núcleo rechazado hacia la periferia, como en este caso o este caso. Parece un anillo con su piedrita, ¿no? Por eso se llama anillo de sello. Ya, porque antes en la antigüedad, en la época medieval, los reyes, los curas, los papas tenían su anillito, ¿no? Para mandar, digamos, un mensajito. No usaban el WhatsApp, nada de eso, ¿no? Lo que ponían es su anillito en la cera de retira, marcado, ¿no? Para lacrar, se llama eso. Para lacrar el mensaje, ¿no? Mandar a otro lado. Así es lo que cosa. Anillo de sello, que llaman.
Ahí tenemos el útero y esto este tumor de ovario. Puede ser cualquier cosa así macroscópicamente, pero cuando se hizo el estudio microscópico, se vio las células en anillo de célula, difusamente. Una metástasis de un carcinoma gástrico hacia el ovario. Ese se llama el tumor de Krukenberg. Solo en el ovario. Se disemina de ahí. Claro. Hay estudios, ¿no?, donde también puede haber metástasis hacia la mama. Entonces están queriendo usar Krukenberg 2. Pero todavía no está establecido, así que quedemos nomás con el Krukenberg 1, ya que es algo. Bueno, linfomas. El estómago es un sitio habitual de linfomas extraganglionares, aquellos que no se originan en ganglios linfáticos. Casi el 5% de todas las neoplasias malignas gástricas son linfomas primarios, o sea que nacen en el estómago. Los más frecuentes de los cuales son los linfomas B de la zona marginal del manto y que son de bajo grado. Ese es obviamente del tejido linfoide asociado a mucosas. Los maltomas de India, ¿se acuerdan de los maltomas? En este caso de bajo grado, pero pueden ser también difusos. Estos son más modulares, estos son difusos, que son de células B grandes, de linfocitos B grandes. ¿Ya? Ambos están asociados con la infección por el Helicobacter pylori. Vamos a ver cómo les decía, hasta terminar el tema. Aquí tenemos el linfoma, no presenta verdaderas úlceras, pero sí el detalle de las velocidades medio que se pierde, ya por la infiltración del tejido linfoide, ¿no?, del mar. Entonces, pero tampoco se forman masas, así una masa visible, pues, más o menos hay nodulitos discretos que a veces pueden pasar desapercibidos. La microscopía, aquí estamos viendo el epitelio superficial, y aquí en la lámina propia esta proliferación de estas células, ¿no?, del linfocito. Son linfocitos B, ya que tienen cierta tendencia a formar nódulos o bien ser difusos, ¿no?, pero los linfomas son de células B, eso sí, de células B. Acá se puede ver una glándula, miren, y algunos de estos linfocitos atípicos que se introducen en la luz de la glándula. Entonces, este tipo de cambio se ha denominado la lesión linfoepitelial. Lesión linfoepitelial. Bien, esto está en relación a los linfomas. Ahora vamos a ver neoplasias neuroendócrinas del sistema APUD. Entonces, estas neoplasias neuroendocrinas se originan a partir de componentes difusos del sistema endocrino, o sea, las células del sistema APUD. Están ahí las células B y las otras células, ¿no?, productoras de otras hormonas, colecistoquinina, colecitinina, en fin. Pero aquí en el estómago básicamente son de las células B. Pero en general, estas neoplasias neuroendocrinas son más frecuentes en el intestino delgado. Se pueden subdividir en tumores neuroendocrinos bien diferenciados, anteriormente llamados tumores carcinoides, y los carcinomas neuroendocrinos propiamente dichos. Los tumores neuroendocrinos gástricos sin factores predisponentes, sin que haya una razón que predisponga a su aparición, ¿sí?, suelen ser los más malignos. Estos que aparecen así esporádicamente y ahí se establecen neoplasias neuroendocrinas. Estas neoplasias tienen esa característica, ¿no?, de ser relativamente organoides, así tratan de formar como estructuras de glanduloides, pero así como estas estructuritas, así como glomérulos. Y a veces suelen formar estos nódulos, como nodulaciones. Y acá se ve el detalle de las células neuroendocrinas, que muchas veces se asemejan a los linfomas, se parecen mucho. Entonces es necesario recurrir a la inmunohistoquímica, ¿no?, para diferenciar si son de células linfáticas o de linfocitos o bien de células neuroendocrinas. Pero cuando hay un buen corte,
se puede ver este aspecto así de los núcleos, ¿no? medio con ese puntillado. Algunos autores le han puesto nombre a todo esto. Este patrón de sal y pimienta llama, ¿no? La estructura o el aspecto nuclear. Ya, patrón de sal y pimienta, así llama. Bien. Perdón, chicos. Ya vamos a terminar. Tumor del estómago gastrointestinal. GIST. Tumor del estómago gastrointestinal. Son tumores de células de origen mesenquimal. ¿Ya? Se cree, ya tanto ahora ya no se cree, más bien ya está establecido que proceden de unas celulitas muy interesantes que se llaman las células intersticiales de Cajal, ICC, ¿sí? Que son células de controlar el peristaltismo, el tubo digestivo. Histológicamente tienen dos patrones, uno que son células fusiformes alargadas y otras redondeadas, por eso se llama patrón fusiforme o epitelioide, que se parece al epitelio. Pueden ser solitarios o múltiples. Bueno, eso es macroscópicamente. Bien, ahí tenemos la pared, en este caso puede ser el estómago, y aquí está este tumor, que así a simple vista parece un leiomioma, ¿no? Tumor de músculo liso. Y muchas veces todos se han confundido por eso. Pero ya haciendo el estudio histológico y siendo más acucioso, se ha establecido que son tumores que se originan en las células intersticiales de Cajal. ¿Y qué son las células intersticiales de Cajal? Aquí vemos los miocitos lisos, ¿no es cierto? Aquí vemos algunas células del plexo miotérico de Auerbach y aquí en el plexo submucoso de Meissner. Aquí se ven algunos botones en pasaje, ¿se acuerdan? En las varicosidades. Botones en pasaje que se llaman. Bueno, no es muy importante eso, pero vayamos a lo que nos interesa. Aquí están las células intersticiales. Son células así medio dendríticas, ¿no? Que tienen esta forma dendrítica, con prolongaciones que se conectan entre ellas y también se conectan con los miocitos lisos. Entonces, estas células están estrechamente relacionadas con los plexos, ya sea los plexos autónomos, esos que determinan el movimiento de las vísceras, por eso que se llama el peristaltismo. Entonces, estas celulitas serían como marcapasos, ¿ya? Son las que controlan que el movimiento de las vísceras sea rítmica, ¿no? Peristaltismo rítmico, ya que no se dispare, ¿no? Sea rítmico. Entonces se dice que funcionan como marcapasos, ¿no? Para la motilidad gastrointestinal. Ya, son claves en la contracción del músculo liso, por eso están muy relacionaditos, ¿ya? Ahí está. Y bueno, y también para transmisión, para la neurotransmisión, ¿no? La transmisión de neurotransmisores, si vale la redundancia. Y aquí tenemos los dos patrones histológicos que les decía: el fuso celular o el epitelioide. Esto es el estómago. Estos son los principales patrones morfológicos del tumor del estómago gastrointestinal. Bien, y eso es todo, amigos. Hasta aquí es el temario para el segundo parcial. ¿Perdón? ¿Con qué fecha se va a quedar el parcial? 27 de agosto de 2025. ¿Ya? De este año. Pero si quieren también podemos A las 12 y media, por favor, para organizarlo. 12 aquí. Empezamos a la 1, de 1 a 1 y media.